preparé esta exquisita pasta llamada fettuccine al parmesano. Y sinceramente, amigos, fue un encuentro inesperado con la perfección. Deliciosa, delicada y muy fácil de preparar. Aunque tiene sus pequeños secretos que ahora les voy a desvelar. Aquí están los ingredientes. Para esta receta, comenzaré preparando todo lo que voy a necesitar, porque es esencial tenerlo listo y a la mano. Primero, pico finamente un diente de ajo y enseguida unas ramitas de perejil para darle frescura y presencia a la pasta. Y mientras hago esto, les muestro algo importante. El agua donde coceré el fettuccine ya está calentándose, pero aquí donde me encuentro no hierve a 100 grados centígrados, sino aproximadamente a 94 grados centígrados. Por ese motivo, conviene dejar la pasta 1 o 2 minutos más de lo que indica el empaque. Una vez que el agua esté hirviendo, agregamos la sal para que le dé sabor a la pasta. Y luego, este importante paso de agregar un chorrito de aceite de oliva al agua, lo que evitará que la pasta se pegue en el fondo de la cazuela. Introducimos la pasta y en unos segundos se ablandará un poco, lo suficiente como para que me ayude con un utensilio a empujar el resto de la pasta dentro del agua. A partir de este momento, comenzaré a contar 12 minutos. Mientras tanto, comenzaré a preparar la salsa cremosa. En una cacerola a fuego bajo, colocaré la mantequilla y esperaré a que se derrita. Agrego el ajo y la integro con la mantequilla para que suelte su aroma y su sabor en esta deliciosa combinación. Cuidado con la temperatura. Controlar el calor es vital para que nuestra mantequilla no se oscurezca y el ajo no se vuelva amargo. Ahora incorporaré la crema Lincott, que es esta que muestro aquí. Muy buena crema, por cierto. Y la integraré perfectamente con la mantequilla aromática. Agregaré entonces una pizca de nuez moscada, ese toque sutil que realzará el sabor cremoso de esta hermosa pasta. Retiro la cacerola de la llama y la coloco sobre un comal. Este es un truco de chef. Controlar la temperatura con mimo es la clave para la emulsión perfecta, ya que si la dejo directamente sobre el fuego, la salsa puede espesarse de más o incluso quemarse en el fondo. Ya con el calor residual, agrego el queso parmesano y mezclo con calma. Sazonamos con pimienta negra al gusto. En este punto, ya tengo el fettuccine perfectamente cocido y al dente. Lo escurro por completo para retirarle el agua de cocción. Una vez que el queso está incorporado en la crema, agregamos la pasta de fettuccine caliente y la integramos con la salsa. Aquí pueden ver algo curioso. Cuando el parmesano comienza a derretirse, forma unos hilos entre la pasta que se vuelven un poco elásticos. No es un error, es totalmente normal. Pero no es la textura final que buscamos. Así que lo corregiremos de inmediato agregando media taza de agua caliente con media cucharadita de fécula de maíz incorporada. También pueden usar media taza del agua de cocción de la pasta si gustan. En cuanto se incorpora todo, la salsa se transforma. Se vuelve un manto suave y sedoso, listo para abrazar nuestra pasta. Se alcanza a percibir la salsa cremosa, perfectamente emulsionada y adherida a cada hebra de fettuccine suavemente. Agrego un poco más de pimienta negra para afianzar el sabor. Y llegó el momento de emplatar. Al colocar la pasta sobre el plato, les recomiendo que la sirvan como si dieran un pequeño giro al utensilio que estén utilizando. Con esto, la pasta quedará compacta y elegante, como una obra de arte. Adornamos nuestro platillo con perejil picado, esparciéndolo por encima de la pasta.
También un poco de queso parmesano para darle mayor presentación final. Y aquí la tienen. Sencilla, pero concreta. Y absurdamente deliciosa. Ideal para acompañar platos o comidas elegantes en época de Navidad o de Año Nuevo, e incluso como un gusto o capricho ocasional. Y llegó la hora de probar nuestra creación. ¡Wow! La cremosidad de esta pasta es muy reconfortante. En suma, esta pasta es muy rica y una excelente opción si quieres coronarte como el anfitrión de la temporada o como variación excepcional en la comida diaria. Y bueno, amigos, espero que les haya parecido interesante este video, que lo preparen y que sigan los consejos de esta receta. Me despido de ustedes mandándoles un fraternal abrazo de oso y los invito a que continuemos haciendo crecer esta hermosa comunidad aquí en nuestro canal. Yo cocino, tú cocinas.